Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy también le voy a hacer aquí un pequeño resumen de lo que fuimos aprendiendo en la clase. Le voy a hablar, por ejemplo, sobre la gastronomía. La gastronomía es un estudio de varios componentes que está basado en lugar, religión, historias y técnicas culinarias que van expresados a través de su preparación. ¿De dónde proviene la palabra gastronomía? Proviene del griego, que significa gastro, estómago, y que la nomía significa normas o reglas. También hablamos acerca de los microorganismos, que vienen a ser, en este caso el microorganismo son pequeños seres vivos que no podemos ver, son bastante diminutos y nos es imposible ver. El organismo se divide en 4 partes, como por ejemplo el parásito, los virus, las bacterias, entre otros. ¿Qué significa BPM? BPM significa buenas prácticas de manipulación de alimentos. ¿Qué significa PEPS? PEPS significa primero en salir y primero en entrar. ¿En cuánto se divide BPM? Se divide en 3 partes, como por ejemplo almacenamiento, producción y manipulación. También luego tenemos acerca de los 5 factores fundamentales, que son, por ejemplo, sobre los elementos básicos de los microorganismos, que son 5 factores fundamentales, como por ejemplo sobre el oxígeno, sobre la humedad, la temperatura, el pH o el agua, ¿no? Luego también tenemos el producto luego también tenemos sobre luego un tema que también hemos tocado es sobre los productos que deben estar en un buen estado, en este caso que es rotulación y no rotulación. Rotulación es cuando, por ejemplo, inicia, cuando va a vencer, la fecha de caducación, entre ellos. Y la no rotulación es la temperatura, el termómetro, el calor o el tacto que nosotros tenemos, ¿no? El frío se divide también en 2 partes fundamentales, como por ejemplo en refrigeración, que vendría a ser de 0 a 5 grados centígrados, y congelación, que vendría a ser acerca de 0 a menos 18 grados centígrados. Luego también tocamos sobre la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando un alimento contaminado pasa en contacto con un alimento o no columpio. La contaminación cruzada se divide en 2, contaminación cruzada directa y contaminación cruzada indirecta. La directa viene a ser como, por ejemplo, cuando nosotros estamos cocinando quizás algún tipo de alimento. En este caso, por ejemplo, estamos realizando un arroz, ¿sí? Un arroz, y estamos también realizando un guiso. No podemos utilizar el mismo tenedor o la misma olla para poder realizar ambas cosas. Estaríamos haciendo una contaminación directa, que es por nosotros, ¿no? Y la contaminación indirecta viene a ser algo que nosotros no estamos ocasionando, ¿no? Y viene a ser como decir acerca del aire, de la basura, entre otros. Luego tenemos factores que favorecen el crecimiento por ejemplo, de los patógenos, que son factores, si no me equivoco, son 2 factores, que son factores extraínsecos y factores
intrínsecos o extrínsecos, si no me equivoco, ¿no? Luego tenemos tipos también de contaminación. Hemos hablado sobre tipos de contaminación que se divide en tres. Sí, se divide en tres, que es la física, química y biológica. Sí, esos tres. Luego les voy a hablar acerca de los tipos de cortes que hemos tenido. En este caso, sobre el tipo de corte que hemos es acerca, por ejemplo, de corte bastón, que utilizamos, por ejemplo, para las papas fritas. Y el corte mirepoix es un corte que no tiene forma, que normalmente utilizamos para fondos, como por ejemplo para el fondo oscuro, para el fondo blanco, para el fondo oscuro y para el fondo claro. Y también tenemos ese es un corte que no tiene forma y utilizamos para esas dos cosas. Luego tenemos el corte Parmentier, es un corte en cubitos, en cuadraditos, que utilizamos para, por ejemplo, para nuestro guiso, ¿no? Como por ejemplo para el caucao. Luego tenemos un corte juliana, es de cebolla, también se puede hacer de zanahoria o también de zanahoria, de cebolla. Es un corte juliana que normalmente utilizamos para ensaladas, ¿no? Luego también tenemos el corte brunoise. Es un corte que utilizamos normalmente para aderezos, ¿no? Realizamos un corte de brunoise, son cortes bastante diminutos que se utiliza para el aderezo, ¿no? También utilizamos en la cebolla o utilizamos en los ajos también. Luego tenemos corte Vicky, que son rodajas que podemos utilizar en papas o también en zanahorias o entre otras verduras. Luego tenemos el corte concassé, que tiene un significado, y su significado es sin cáscara, sin pepa y sin semilla. El corte chifonada normalmente utilizamos para las hojas, en este caso utilizamos para cortar, por ejemplo, un perejil, ¿no? Las salsas, tenemos tres tipos de roux. También hablamos sobre el roux oscuro, claro, hablamos también sobre tres tipos de roux. Por ejemplo, el blanco se realiza en aproximadamente de 2 a 3 minutos, el rubio que se realiza de 5 minutos y el oscuro que se realiza de 8 minutos. Luego tenemos el bechamel, una salsa que se utiliza, la bechamel se utiliza leche fresca y velouté o fondo, en este caso que es un fondo claro. Luego tenemos también, hemos hablado sobre un chef francés, sobre Antonio Carême, que preparó 5 salsas, como por ejemplo la mayonesa, la española, la bechamel, la salsa blanca y la holandesa. Esas 5 salsas fue que creó este chef francés, Antonio Carême. Luego tenemos el bechamel. El bechamel es un roux blanco que se prepara con leche fresca, con harina y con mantequilla, en este caso que son por partes iguales la mantequilla y la mantequilla y la harina, ¿no? Luego tenemos el velouté, que se prepara con crema de leche con yemas de huevo. Luego tenemos ¿cómo se clasifican en este caso los fondos, ¿no? Se clasifican en dos, como decir, en fondo claro y oscuro. Luego tenemos los platos que hemos preparado en clases. Les voy a hablar acerca de 2 platos
que hemos preparado en la última clase, sobre, por ejemplo, sobre lomo a la pimienta con gratín de papas, que es con, bueno, en este caso comenzamos a condimentar la sal con pimienta y luego llegamos a sellar y luego le llevamos al horno y luego colocamos en el mismo lugar la salsa de miglas y luego los champiñones y la crema de leche. Y otro de los platos que hemos preparado en la última clase fue el carpaccio de lomo con ensalada de oruelas o de oruguelas, creo que se pronuncia así. En este caso hemos borrado en un papel de felín, si no me equivoco, en forma circular, y luego llegamos a congelar porque esto se come de manera cruda. Y luego, luego hacemos, bueno, después de congelar llevamos a láminas, porque esto se consume de manera cruda, y le llevamos, luego de sacar después de congelar, le hacemos láminas y mezclamos como por ejemplo con aceite, con mostaza, y luego decoramos ya con la oruela y con una hojita para hacer la decoración final. Luego le voy a hablar acerca de osobuco al oporto con gratín de papas. Que por ejemplo comenzamos sellando nuestro osobuco y después continuamos agregándole las hierbas, que en este caso utilizamos el corte mirepoix, la zanahoria, la cebolla, el apio, el poro. Y luego realizamos, le echamos el fondo oscuro de ternera que hemos realizado. Agregamos un poquito de harina para que se pueda glasear un poquito. Y dejamos hervir, ¿no? También agregamos vino tinto a nuestro osobuco. Dejamos ahí hervir por aproximadamente 1 hora y media para que pueda sancocharse bien el osobuco. Y en otra parte hacemos la polenta, como por ejemplo calentamos en una olla la leche, agregamos la mantequilla, agregamos sal, pimienta y de manera bueno, de a poco vamos a ir agregando nuestra polenta, ¿no? Para que así pueda macerarse y pueda tener una cocción lenta. Y luego, después de realizar esos pasos, ya nuestra polenta se va a ir convirtiendo en una masa suavecita, y luego después le llevamos al horno y le dejamos ahí por unos minutos, ¿no? Más o menos, para que se pueda, también le agregamos queso parmesano, y en cuanto le sacamos del horno le agregamos queso gruyero. Y después ya nos vamos a decorar nuestro plato, en este caso que vamos a servir a la forma que nosotros queremos, o la decoración que nosotros deseamos, a nuestro gusto por supuesto. Y agregamos el osobuco y el juguito. El osobuco, obviamente con las hierbas que ha hervido y todo, colamos nuestro plato en este caso. Y solamente vamos a utilizar el juguito para poder decorar, y la carne, ¿no? En este caso que se va a comer con la polenta. Eso sería todo acerca de todo lo que he aprendido en clase. Y nada, buenas noches, profesor, muchas gracias.